Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la clase 64, la 64ª del curso de Filocalía. En ella tratamos de aproximarnos un poco más a la riqueza de contenido y profundidad que tiene el texto de Calixto e Ignacio, escrito que ellos le dedican a un discípulo muy interesado en progresar en la vida espiritual. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la impasibilidad. ¿Qué es la impasibilidad humana? Que ellos consideran una de las principales virtudes o atributos de Dios. Nos dice Calixto e Ignacio que quien siente el eros hacia Dios, es decir, el amor hacia Dios, se interesa por adquirir esta particular virtud en cuanto es posible en la medida humana, en lo que podemos nosotros acercarnos a la impasibilidad. Vamos a leer varios párrafos. Este tema está a partir de la página 307 del volumen cuarto de Filocalía. Tengan en cuenta que el discurso sobre la oración que viene después de estos textos, cuando ellos terminan ya de escribirle a su discípulo, en realidad no pertenece a Calixto, de esta dupla, de esta amistad espiritual que conforman Calixto e Ignacio, sino que ese discurso sobre la oración pertenece a Calixto Telicodes, o Telicudes, de quien vamos a tratar la clase siguiente. Al parecer solo el principio de ese discurso sobre la oración es de este Calixto. Por lo tanto lo vamos a dejar y ahora nos vamos a centrar en la parte final de este escrito al discípulo. Tampoco podemos tratar todo lo que nos queda, que es mucho. Fíjense, hay varios capítulos destinados a la Eucaristía, a la comunión, muy interesantes, pero requerirían mucho tiempo de desarrollo y un análisis minucioso. Vamos ya al tema de la impasibilidad. La impasibilidad no es no sentir las pasiones, dice San Isaac, no es no sentir las pasiones, sino no acogerlas. Hoy diríamos también no consentirlas, no entregarme a ellas. La virtud de la impasibilidad, que es una meta, un propósito de todos los hesicastas que están reseñados en Filocalía, no tiene que ser entendida por nosotros como una cualidad pétrea, ¿no? Donde nos hacemos una especie de sujeto de piedra que resiste cualquier embate con un gesto adusto, merced a una dureza. No estamos entendiendo la impasibilidad de esa manera, sino más bien como aquel que de tan entregado que se encuentra a la voluntad divina, nada le afecta para mal. No sufre. El impasible es alguien que no tiene sufrimiento, por supuesto, en su expresión más completa, más perfecta. Recuerden que la palabra perfecto, que la van a ver muy usada en el texto de Calixto e Ignacio, tiene que ver con lo completo. Lo imperfecto es lo que todavía no está completo. Y a la vez se refiere la perfección o los perfectos a quienes han sido probados, a quienes tienen mucha experiencia. Hago esta consideración porque si van a leer el texto se van a encontrar a cada rato con la alusión a los perfectos o a la búsqueda de la perfección. Volviendo al punto. El impasible es alguien sensible, no es un insensible.
El impasible no es alguien carente de compasión, al contrario, comparte la pasión de quienes lo rodean. Es decir, tiene empatía. Lo que no tiene el impasible es sufrimiento. No tiene sufrimiento porque a lo que ocurre lo toma como proveniente de la voluntad divina, a todo lo que ocurre. Y se relaciona con los acontecimientos estrictamente de esa manera. No se olvida nunca de Dios, el impasible, y vive según el Espíritu. Esto es, se comporta delante de Dios en toda ocasión y circunstancia. ¿Y por qué no sufre el impasible, además de esto que decimos? No sufre porque a las cosas que suceden no les agrega, no les sobreimprime, no le adjunta ningún contenido de tipo personal relacionado con sus propios deseos. A lo que ocurre no le adjunta ningún contenido de tipo personal, es decir, del ego, de la particularidad, de la idiorritmia, que se base en los propios deseos. Ya vamos a ver en unos momentos unos comentarios muy interesantes que citan Calixto e Ignacio basándose en Máximo el Confesor, que para ellos es una gran referencia. Y cómo es posible llegar a esta independencia de los deseos. Imaginen el pasible, alguien que es pasible, que permanentemente está actuado por los sucesos, por los acontecimientos, y que por lo tanto cae en la volubilidad constante. Permanentemente está siendo estimulado por lo que pasa fuera de él y por lo que pasa en su propio cuerpo y en su propia mente. Imaginen esto, para usar un ejemplo, imaginen esto con alguien que tiene muy poca luz, ¿no? Nosotros, que no somos impasibles, tenemos muy poca luz, ¿no? Una luz de una vela, una luz de una lamparita, de un foquito de muy baja intensidad. Entonces, cualquier luminaria que aparece en el mundo, cualquier foco, cualquier reflector, ilumina mucho más que nuestra propia luz. Y por lo tanto, empezamos a depender de eso. El impasible, en este ejemplo, vendría a ser alguien que tiene una luz muy poderosa en sí. Y por lo tanto, él ilumina al resto del mundo. Su luz es más potente que los brillos del mundo. Entonces, el impasible nunca está encandilado, nunca queda cegado por las pasiones que provienen de su propia estructura orgánica, ni por las pasiones que le son sugeridas por el entorno donde se encuentra. En otras palabras, como tiene la plenitud en sí, no necesita nada. No necesita nada. Como no necesita nada, no padece nada, no tiene carencias, no sufre, no está sometido a ningún yugo, está totalmente entregado a Dios. Ese es un modo que podemos empezar a abordar el tema de la impasibilidad o qué es la impasibilidad humana. El impasible, yo he tomado nota, se preocupa por alejar de sí los pensamientos referidos a cualquier pasión material que enturbie el alma. Es alguien totalmente decidido. Estamos hablando, claro, de quien se está encaminando a la impasibilidad. Es alguien que aleja de sí, rechaza rápidamente cualquier pensamiento referido a las pasiones materiales que
que le enturbien el alma. No consiente, no acepta ese tipo de pensamientos. ¿Qué ocurre? Acá nos dan una muy buena enseñanza, Calixto e Ignacio nos dan una muy buena enseñanza, diciéndonos que la mente siempre va a estar ocupada en alguna cosa. En ese sentido son mucho más prácticos que otros hesicastas, ¿no? Mucho más aterrizados al cotidiano. Y dicen, la mente va a estar ocupada siempre en alguna cosa. Como va a estar ocupada siempre en algo, démosle una ocupación que la colme de pensamientos y de meditaciones adecuadas que nos sirvan para elevarnos hacia Dios, de tal manera que no tenga espacio, no tenga lugar para cualquier pensamiento pasional. En este sentido es importante, hemos buscado un ejemplo basándonos en el texto, buscando ver qué nos quieren decir Calixto e Ignacio, y hemos buscado un ejemplo adaptado un poco a nuestra cultura. Imaginemos nuestra mente, es decir, la fuente de los pensamientos, allí donde están los pensamientos, digámoslo mejor. Ese espacio que llamamos mental donde los pensamientos van y vienen. Imaginémosla como una antena parabólica o como un espejo. Un espejo que refleja o una antena que recibe las emisiones de aquello a lo que se orienta según los deseos. De aquello a lo que se orienta según el deseo, según los múltiples deseos. La atención, nuestra atención, puede orientarse, ser guiada, ser atraída por el eros divino, por ese amor a Dios o ese deseo de unión con Dios, esa pasión, la mejor de las pasiones, que sería el anhelo de permanecer todo el tiempo unidos a Dios. La atención y nuestra intención pueden ser orientadas por el eros divino o puede ser atraída, orientada por las pasiones de los deseos que surgen de la materia. No es que las cosas materiales sean malas en sí mismas, sino que cuando queremos elevarnos hacia Dios nos traccionan, nos hacen pesados y no podemos elevarnos. Entonces, la mente, si fuera un espejo, si la tomamos como espejo, refleja aquello a donde se orienta la atención. Si mi atención se orienta permanentemente por la costumbre adquirida que tenemos culturalmente, biográficamente y demás, si la mente, el espejo de la mente, se orienta en búsqueda de las múltiples sensaciones que provienen de la materia o que provienen del mundo, los objetos sensibles del mundo que mediante el tacto, como dice el texto, nos brindan sensaciones diversas, encadenantes, mi mente va a estar llena de esos contenidos. ¿Por qué? Porque la mente es reflejo. Entonces, si yo la oriento como un espejo hacia ciertas cosas, en ella va a haber ciertas cosas. Por eso decíamos también una antena parabólica, de estas que captan las señales de internet o de televisión. Si la oriento hacia aquello que me encadena, aquello pegajoso, hay una palabra que suelen usar ellos que es lo untuoso, las pasiones untuosas, aceitosas, que tiene mucho que ver con la voluptuosidad. La voluptuosidad es esa voluntad permanentemente tironeada por aquello untuoso que deriva de las cuestiones materiales. Bueno, habría mucho para comentar sobre ese tema, pero nos iríamos de centro.
Porque ellos dicen, vamos a recapitular, ellos dicen, mejor dicho, citan a San Isaac, que dice: la impasibilidad no consiste en no sentir las pasiones, sino en no acogerlas, no consentirlas. Ciertamente, debido a las múltiples y variadas virtudes adquiridas, visibles y ocultas, las pasiones se han debilitado en sí mismas y no pueden insurreccionarse fácilmente contra el alma. A esto íbamos. La mente no tiene necesidad de prestarles atención a las pasiones, porque está permanentemente colmada de sus propios pensamientos, los cuales provienen de la meditación y de ocuparse de las mejores cosas. Y ahí sigue, página 307, más o menos a la mitad. Es decir, ¿cuál es el ideal? Por supuesto, que ya no aparezcan pensamientos en la mente cuando estamos en la oración, es decir, la vida del contemplativo, ¿no? Del verdadero contemplativo, que ya no está sometido a los pensamientos. Pero para todos nosotros que vamos muy de camino y que todavía los pensamientos son el pan cotidiano de la mente, Calixto e Ignacio nos dicen: démosle el pan adecuado, el alimento adecuado. Bueno, mediante la salmodia, mediante las lecturas, mediante las meditaciones. Ellos usan esta palabra en un sentido que hoy podríamos equiparar más bien a reflexiones, consideraciones de las cosas divinas. Mantén la mente colmada de estas cosas. No se refieren a los momentos específicos de oración, como ya hemos visto en clases anteriores, sino a todo momento, a todo momento. También nos aclaran, como vamos a ver luego, en 4 modos de impasibilidad, según San Máximo, también nos aclaran que mediante la costumbre, la ascesis, que ha ido acostumbrando al cuerpo, y éste se ha quedado más sereno, teniendo hábitos más simples, más tranquilos, sin muchas necesidades. Como lo hemos ido acostumbrando, ya no se despiertan estas pasiones con tanta frecuencia. Y tampoco la mente, como está colmada de estas otras cosas buenas, tampoco la mente le aporta imágenes para excitarlo, para avivarle las pasiones. Ellos muestran muy bien, ¿no?, en el texto, cómo hay que unir estas dos cosas. Bien. Vamos a avanzar otro poco. Psique es como un espejo o una parabólica. Con mucha sabiduría nos dicen: algo va a tener siempre la mente, démosle lo mejor. Imaginemos cómo reflejamos aquello a lo que la atención se dirige merced a los deseos. Estoy repasando las notas. Y nos dice cuál es la clave. Una cierta conciencia que vigila desde dentro. Textual, esto es textual. Pareciera que hablar en los términos en que solemos hacerlo habitualmente hoy en día. Una cierta conciencia que vigila desde dentro. Nos está diciendo, Calixto e Ignacio nos están diciendo, ni más ni menos, que hay que situarse en ese testigo, en esa cierta conciencia que vigila desde dentro, es decir, que ha transformado a la mente en objeto de percepción. Por lo tanto, la escruta, la vigila, la mira con precisión y no deja entrar contenidos que alimenten las pasiones. Recuerden, no se imaginen esto como una labor terrible, escrupulosa, paranoica, donde estamos ahí pendientes que no aparezca un pensamiento dañino. No. Es una testificación tranquila, vigilancia atenta pero tranquila.
que solo es posible cuando previamente hemos decidido consagrar nuestra vida, dedicarnos por entero a elevar nuestra alma a Dios, a vivir desde el Espíritu y no según la carne. Que no quiere decir que esté mal lo que es material, sino que tenemos que ordenarlo y usarlo según el Espíritu. Nunca insistiremos de más con esto, porque si no caemos fácilmente en un dualismo que dice todo esto es malo, todo esto es bueno, y al entender así las cosas podemos apartarnos de una enseñanza que es mucho más profunda de lo que parece en una lectura rápida o superficial. Ellos no dicen que haya algo en la obra de Dios que sea malo. No hay nada malo porque todo lo hizo Dios. Tenemos que saber usarlo conforme a su voluntad. ¿Y cómo se usa el cuerpo y la mente? Al servicio del Espíritu. Si no ponemos este orden adecuadamente, todo empieza a estar mal en nuestra vida. Nos sometemos, quedamos esclavos de las pasiones del cuerpo y nos parece que tomamos decisiones hacia aquí y hacia allá y en realidad es el cuerpo el que decide. Las inercias, las tendencias, los apegos. Bueno, y una consideración más también que tenía respecto a este principio del texto. Ellos enfatizan que nunca viven, quienes buscan la impasibilidad o los impasibles, nunca viven fuera de aquello que produce en ellos el Espíritu. Nunca viven fuera de aquello que produce el Espíritu en ellos. Le llaman también, en otro párrafo, cuidar del bien. Nunca dejan de cuidar del bien. Esto, yo digo, ¿cómo lo llevamos al cotidiano? El impasible, en este sentido que lo estamos hablando hoy en día, es ese que lleva a Dios a todas partes. Lo lleva a Dios a todas partes y a cualquier actividad. Entonces, si se va a sentar a comer, hace una oración, agradece antes de comer. Antes, cuando se puso a cocinar, pidió la ayuda para cocinar. Cuando va a salir a la compra, reza, hace una oración antes de salir. Un poco esto de las transiciones. ¿Se acuerdan que el padre Javier Meloni nos hablaba de las transiciones entre momentos que eran muy importantes? Darle la importancia a cada transición, de un momento a otro, de una actividad a otra. Cuidar del bien en aras de la impasibilidad, de adquirir la impasibilidad en cuanto es posible en la medida humana, implica llevarlo a Dios en todo momento, recordarlo siempre, hacer todo en su presencia. Y para esto sirve mucho esta especie de pequeña oración en donde invocamos la ayuda para lo que vamos a hacer a continuación, sea lo que sea, y agradecemos al terminar dicha actividad. Parece mucho, bueno, esto lo hacían los impasibles, los esicastas, o mejor dicho, esto lo fue llevando también a la impasibilidad, que no es ni más ni menos, que lo que siempre decimos de vivir consagrados a la presencia. Todo lo hacemos en la presencia, como liturgia, como ceremonia. Y entonces es mucho más difícil que allí las pasiones nos dominen. Bien, vamos a hacer un alto acá y continuamos. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, vamos a continuar. Les voy a pedir disculpas antes que nada, estaba viendo los minutos ya grabados, que uno siempre controla por cualquier cosa, y veo que, claro, hemos tenido problemas en esta habitación con humedades, hemos tenido que hacer cambios y demás.
y veo que la iluminación ha sido un lío, no ha quedado bien, no crean que estoy haciendo sombras chinescas. Simplemente que, bueno, ha quedado mal la iluminación transitoriamente. Ya vamos a ver cómo vamos mejorando estas cuestiones. Ustedes dirán, desde la clase 1 que viene prometiendo mejoras técnicas. Y bueno, apenas ya hemos cambiado la cortina, vieron que hemos puesto estos queridos iconos de nuestro Señor y Nuestra Señora detrás. Y bueno, vamos de a poquito mejorando las cosas. Pero hoy no salió bien lo de la iluminación. Quería aclararlo. Y sigamos con Calixto e Ignacio, que tienen mucha materia. Reflexionaba yo en el alto, en el momento de corte, y hay una temática que es de difícil abordaje, pero hay que plantearla en profundidad, porque si no, no podemos implementar cambios útiles en nuestra vida cotidiana. Es el tema del placer, esta temática del placer y de la no dependencia de la materia que se predica constantemente en Filocalía. Si no lo vemos bien, como decíamos antes, vamos a ser expulsados de la temática, es decir, la mente va a repudiar esta temática y nos va a apartar, desperdiciando así un tesoro, una riqueza espiritual enorme que hay en Filocalía, en estos padres. O si, debido a un deseo y un anhelo muy fuerte de consagración, permanecemos siguiendo la enseñanza, pero la mal entendemos, podemos caer en ese dualismo que decíamos entre carne y espíritu y vivir una vida mortificados. Entonces, ¿cómo podemos explicar bien lo que queremos decir respecto de este tema? Fíjense, hermanas y hermanos, en todo momento, querramos o no, estamos impelidos, impulsados hacia la búsqueda de sensaciones, por supuesto, placenteras. Revisemos toda nuestra agenda y vamos a ver que aquel trabajo, que aquel movimiento, que aquella compra, que esta actividad, que esta otra, todas tienen en última reducción la búsqueda de una gratificación, de un placer, de una sensación determinada. Bien, así está hecho el cuerpo y así se ordena la mente que trata de satisfacer a este cuerpo. Entonces, desde nuestra situación actual de dependencia de estas cuestiones, de estos automatismos, desde nuestra situación actual nos imaginamos la prédica de Filocalía como sumamente ingrata. ¿Qué es esto del ayuno y la oración, de la frugalidad, del apartarse de lo material? Es un espanto. Parece una vida árida, seca, sin gusto, como si se nos fueran las ganas de vivir. Sobre todo lo refiero pensando en gente que, como uno está en el mundo, quizá la gente que está en los monasterios ya tiene otra práctica en estas cosas. Entonces, pero no es así, no es así. Fíjense lo siguiente. Lo placentero natural, cuando el placer del cuerpo, las sensaciones que nos brinda la materia y las actividades de la mente cuando están alineadas correctamente en función del espíritu, son agradables y nos ayudan a elevarnos hacia Dios. No es que se renuncia a todo tipo de placer. Hay que ver bien este tema. Fíjense, tuve oportunidad de conocer, ustedes saben, a una persona que vivió muchos años en eremitismo, en una vida ascética, una gran persona, sin duda, un gran espiritual. Esta persona comía sin condimentos y comía unas comidas que si uno las miraba rápido decía esto es una cosa sosa, sin ningún tipo de gusto, de sabor.
Profundizando, preguntando, averiguando sobre esto y después poniendo mínimamente en práctica algunas cosas, nos dábamos cuenta que el sabor natural de los alimentos era muy agradable al paladar, muy agradable al paladar. Sin embargo, cuando estamos habituados, por ejemplo, a los condimentos y a todo tipo de agregados para estimular los sentidos, en una primera instancia nos parece desabrido. Los sabores naturales nos parecen desabridos. Estos sabores naturales son placenteros, pero contrariamente a los otros sabores, a los artificiales, no nos encadenan, no nos dejan dependientes. Nadie se hace dependiente de tomar agua fresca y pura. No nos deja dependientes. Ahora, si tomamos esta bebida gaseosa, esta bebida alcohólica, esta que tiene tanto sabor, etc., la mente inmediatamente quiere retornar a ese sabor para volver a brindarnos el placer adquirido. Y el cuerpo mismo, químicamente, empieza a reclamar, ¿no? Que la mayonesa, que la pimienta, que el ají, bueno, depende del país donde ustedes se encuentren, las costumbres culturales. ¿A qué vamos con esto y siempre con el tema de la alimentación que tan fácil nos es ejemplificar por nuestra propia vida, ¿no? Por nuestra propia experiencia? Cuando está fuerte el deseo de unión con Dios, dicho de otro modo, de liberación de las pasiones de la materia para poder elevar nuestra alma a la contemplación de los misterios divinos, cuando ese deseo es fuerte, y mediante una ascesis muy moderada empezamos a cambiar las costumbres, descubrimos placeres naturales, diríamos así, según natura, que son tan saciantes de la necesidad de gozo o de gusto que tiene el cuerpo, tan saciantes como los anteriores, pero que no nos encadenan, no nos dejan esclavos. Y esto en todas las áreas sensibles que ustedes puedan concebir del ser humano. Se empieza a reordenar y se transforma en segunda naturaleza. Volvemos en realidad a la naturaleza original, nos empezamos a acercar a cómo el hombre fue hecho. Un ser libre, independiente, conectado a la presencia de Dios, en comunión con lo que le rodeaba y sobre todo con muy pocas necesidades, Bueno, no me quiero extender demasiado, pero sobre todo la pretensión es enfatizar que no nos imaginemos lo que se describe en Filocalía desde nuestro estado de dependencia actual de múltiples factores. Tengamos en cuenta que apenas desandamos un poco el camino, se nos hace mucho más fácil y gustoso seguir las enseñanzas de los padres. No es a contramano. No se imaginen largos años de contracorriente, luchando contra un deseo de tal cosa, un deseo de tal otra, y entonces es terrible. No. Hay que encaminarse bien, hacerlo con moderación, seguir las enseñanzas, y van a ver que todo se empieza a facilitar, que la gracia empieza a actuar, y pasarnos más tiempo en oración, comer menos, hacer estas lecturas en lugar de aquellas otras actividades. Todo empieza a ser como propio, como antes lo era el deseo por las pasiones. Se transforma todo eso. Lo dejamos acá. Cualquier consulta me lo hacen saber porque es un tema muy importante. Bueno, San Máximo, Calixto e Ignacio citan a San Máximo, dicen que distingue 4 formas de impasibilidad, que cuando leemos bien el texto nos damos también cuenta que son 4 maneras de acercarse o que se va manifestando la cercanía con la impasibilidad. En la primera,
le llama impasibilidad a la abstención del cuerpo, del impulso hacia el pecado de obra. La primera impasibilidad, según San Máximo, es la abstención del cuerpo del impulso hacia el pecado de obra. Es decir, ya no se manifiestan en el cuerpo aquellos impulsos que nos llevaban hacia actividades que no queríamos ir, actividades encadenantes, pecaminosas, como ustedes quieran llamar. La abstención del cuerpo de esos impulsos. Está diciendo que ya no surgen, y por eso le llama la primera impasibilidad. No está hablando de una lucha, sino de que ya no surge. La segunda forma de impasibilidad es el perfecto rechazo de los pensamientos pasionales. Perfecto rechazo quiere decir completo rechazo. Apenas aparece, ¡tuc!, aparto la atención de allí. ¿Por qué? Acá yo busqué un ejemplo. Si entendemos bien esto, es de gran ayuda. La segunda impasibilidad es el perfecto rechazo de los pensamientos pasionales que nos ligan a la materia. ¿Y cómo se hace para tener ese perfecto rechazo? Solamente cuando hemos comprobado, y esto merced a la atención, es decir, no hace falta que nos pongamos a repetir los errores para darnos cuenta, simplemente hagamos atención y démonos cuenta de a dónde nos llevan ciertas conductas, dónde nos dejan. Ejemplo, si nosotros tenemos un hermoso sendero, un aparentemente hermoso sendero bordeado de bellos árboles, lleno de flores, quiero decir, un sendero gozoso, ¿no?, de dicha, de placeres, que apenas lo recorremos, sabemos, porque ya lo hemos vivido, sabemos que doblando la esquina caemos en un pantano. Es decir, el sendero es hermoso. ¿Vieron esas fotos de bosques, ¿no?, paradisíacos? Pero resulta que apenas nos sumergimos allí en ese sendero, en ese camino, nos lleva en bajada y al doblar nos deja empantanados hasta la cintura en estas ciénagas, ¿no?, de las cuales no se puede salir fácil. Hay gente que se hunde para siempre en estos pantanos. Otros necesitan la ayuda de varios que los saquen. Hay ciertas actividades, ciertas conductas, ciertos caminos mentales o físicos, o ciertos caminos en el mundo, que si los tomamos nos dejan en el pantano. Y ya lo sabemos. Entonces, tomando conciencia de esto, seamos inteligentes. ¿Para qué seguir repitiendo cosas otra vez por el mismo camino? Si termino allá, esclavizado. Y no, pero mirá qué lindo camino. Tiene esta florcita, tiene esta otra, pero ¿no te acuerdas que te lleva al pantano? Revisa. Ese tipo de relaciones sociales, o ese tipo de amistades, o ese tipo de conductas, ese tipo de hábitos, ese tipo de pensamientos a los que te dejas, por los cuales te dejas seducir, etc. ¿No adviertes que van siempre al mismo punto? Sí, me doy cuenta. Bueno, cuando te has dado cuenta, cuando nos hemos dado cuenta, rechazamos de plano los pensamientos que nos ligan a las pasiones por esta experiencia, por este convencimiento. Y los rechazamos de plano mediante esa suave, pero precisa y aguda actividad de vigilancia de la atención que ha transformado a la mente en objeto de su observación, de su percepción. Y le dice, no, por acá no, yo ya sé a dónde me lleva. Bien. Eso era respecto al comentario que les quería dar respecto de la segunda forma de impasibilidad que menciona San Máximo, citado por Calixto e Ignacio.
Una tercera es la inmovilidad de la concupiscencia. Tiene parecido con la primera, la inmovilidad de la concupiscencia. Yo acá agregué en la nota, esto tiene mucho que ver cuando la mirada se ha limpiado. Y está bien que San Máximo lo ubique en el tercer lugar. Parece necesitarse de las otras dos. Necesitamos de las dos primeras. Cuando esto se ha asentado un poco, estas dos primeras formas de impasibilidad, la mirada cambia, la mirada se limpia y también se vuelve natural o primigenia. Por eso, Adán y Eva no necesitaban llevar ropas. En esta maravillosa, poética y profunda alegoría que nos presenta el Génesis al principio de la Biblia. No necesitaban ropas, solo se cubrieron, se vieron necesitados de cubrirse cuando apareció en ellos la vergüenza, después de haber comido del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Apareció en ellos la vergüenza, es decir, la mirada se les tiñó, se les contaminó de apetitos. Antes eso no era necesario, el ocultarse, el taparse, porque la mirada era inocente. Esta mirada inocente, libre de la concupiscencia, es la que surge luego de las dos primeras, ¿no? De las dos primeras formas de impasibilidad. Cuando miro, por ejemplo, una casa, vamos caminando y vemos una casa hermosísima, llamemos una mansión, y digo, qué lástima que no puedo tener esa mansión, qué pena que no es mía, surge la envidia. Cuando miro esa casa y digo, qué linda, qué buen diseño, qué precioso jardín, qué ventanas amplias, qué bien hecho el techo, qué pinturas armónicas. La mirada está libre de la concupiscencia, de la posesión, que era lo que me generaba la envidia. Igualmente, puedo ver a una persona hermosa sin querer poseerla. Puedo admirarme de la belleza de un semejante sin la concupiscencia que, sea por vía de la fantasía o por vía de la conducta, pretenda poseer aquello que percibe. Y así con todo, así con todo. Esa sería un poco la interpretación o la reflexión que hacíamos sobre la tercera forma de la impasibilidad, que se refiere a cuando hay inmovilidad de la concupiscencia. Y la cuarta, dice San Máximo, es cuando ya no posee la mente, ya no posee figuras de cosas sensibles. Quiero hacer una salvedad, a ver, ¿cómo es posible? La mente no puede no tener imágenes de la forma sensible. Mientras estamos en este mundo, percibiendo o representando, se producen lo que llamamos los objetos o las imaginaciones. Pero está refiriéndose, según entendemos, a cuando se tienen solamente estos pensamientos o imágenes funcionales, totalmente aplicados a lo funcional. Y no imágenes, diálogos interiores o divagaciones en función del placer de las pasiones. Y esto del placer de las pasiones, no se imaginen solo cuestiones referidas a la lujuria, a la gula. Es mucho más amplio esto de los pensamientos en función de la producción de sensaciones que nos dejan dependientes. Por caso, yo tomé nota, la catarsis, la afirmación de sí y la búsqueda de sensaciones agradables. Por ejemplo, un pensamiento que critica a otro, no es funcional. Un pensamiento que entabla una especie de diálogo interior descargando las tensiones que tal situación me produjo. Es decir,
hago una catarsis interior. Digo, pero mira vos lo que me dijo, ¿con qué derecho se pone a hablarme así? Siendo que yo hice tal y tal cosa, ¿no? Ahí está. Ese tipo de pensamiento, por supuesto, no es funcional a las actividades del momento, sino que es catártico, busca una descarga de tensiones para producirnos un placer. Pero nos encadena, porque claro, esta catarsis alivia la tensión que se produjo antes, y en ese sentido es placentero. Pero nos genera una inercia, un hábito de crítica, de contraposición al semejante, y de estar rumiando todo lo que va ocurriendo que después nos encadena. La afirmación de sí, todos esos pensamientos que tienden a ensalzarnos, a hablar lo bien que hacemos las cosas, lo importantes que somos. Todos estos también son pensamientos no funcionales que nos ligan a las pasiones de la materia. ¿Por qué lo destaco? Para diferenciar que no creamos que son solo aquellas fantasías referidas a la libido o a la gula, a los pecados capitales, a los más habituales. La búsqueda de sensaciones agradables. Y es pensamiento no funcional todo aquel que tiene como finalidad la producción de un placer en ese momento derivado de la imaginación. Toda fantasía que tenga como finalidad la producción de un placer en el momento derivado de ella misma es no funcional. Y en ese sentido nos encadena. Bueno, espero no haberlo complicado mucho. La intención fue aclarar porque este punto requería, es más complejo, esta cuarta forma de impasibilidad, que ya no posee figuras de cosas sensibles. Y bueno, no se puede no poseer figuras de cosas sensibles. Por eso hicimos ese análisis. Veamos si es correcto. Ustedes nos pueden hacer un intercambio al respecto. Entonces, la impasibilidad es un estado pacífico del alma. Ahí tienen la síntesis. ¿Qué es la impasibilidad? Un estado pacífico del alma. Y todo lo que viene lo recibe y lo transforma en oportunidad de elevarse a Dios. Tenemos toda una regla de vida ahí, en esas pocas palabras. ¿Qué queremos? La impasibilidad del alma en la medida que le es posible al ser humano. ¿Y qué es la impasibilidad del alma? El estado pacífico de ella, en paz, pacífico. Reina la paz. No hay guerra, no hay conflicto, no hay división interior. No hay fuerzas en nosotros que se oponen. Está de acuerdo el pensamiento, el sentimiento y la conducta. Eso es derivado y a la vez alimenta el estado pacífico del alma. ¿Y cómo se alcanza la impasibilidad? En una apretadísima síntesis. Todo lo que se nos presenta, todo lo que viene, hemos de recibirlo, no de quejarnos. No, primero lo recibimos, encaramos la situación que sea y la transformamos en oportunidad de elevar nuestra alma a Dios. Lo transformamos en oportunidad de elevar el alma a Dios. ¿Por qué? Porque permanecemos conscientes de que todo acontecimiento nos viene de Él o Él lo ha permitido. Por lo tanto, lo usamos para acercarnos a Él, a esa presencia en la que siempre queremos estar. Único modo, vivir en la presencia. Único modo, digámoslo en la palabra que se usa comúnmente, de ser felices, de estar en la felicidad ya desde esta tierra y de empezar a deificarnos, a recibir la teosis que es fruto de la gracia del Espíritu Santo, si nosotros estamos abiertos a ella.
Otro modo de decir esto último, otro modo. No andar queriendo lo que no tenemos, no andar queriendo lo que no tenemos. Y cuando nos encaminamos hacia algo, cuando nos orientamos hacia algún propósito, hacerlo más por inspiración que por deseo. Fijarse, a ver, veo que me estoy encaminando hacia allá, que estoy planificando aquello, que aparece un objetivo y hacia él nos dirigimos. ¿Esto es de algún modo inspirado? ¿Siento que Dios me acompaña en esto, que la gracia me está llevando ahí? ¿O es solo ese deseo que busca para mí, ¿no? Para mí, la posesión? En ese sentido charlábamos con un amigo, venía la conversación en otros temas, no viene a cuento, pero se hablaba, ¿es posible un empresario ser un empresario impasible? ¿Es posible? Claro que sí. No hay ninguna actividad humana que impida la impasibilidad en cuanto sea útil para los demás y no perjudique a nadie, claro está. Si te dedicas a la venta de armas, bueno, sería una actividad un poco apta para hacerte impasible. Pero un empresario impasible, ¿cómo sería? Decíamos, es alguien que dedica a su empresa, que la organiza, que la impulsa, buscando dar cada vez más trabajo, generar fuentes de trabajo, que esto produzca cada vez mayores beneficios a él, a su familia y a todos, y generar productos y o servicios que sean útiles a la humanidad o al entorno en donde se halla la empresa. Este sería un empresario que no pretende para sí y no usa la riqueza de forma pasional. Orientado, no digamos impasible, orientado hacia el bien común y hacia la impasibilidad. Bueno, venía de una conversación ajena a estos temas, pero se nos ocurrió mencionarlo. Bien. En el capítulo 93, que está en la página 319, hace una salvedad, un pequeño renglón, les quería leer, porque dice, he aquí, querido hijo, viene a ser ya como la despedida, ¿no?, de Calixto Ignacio de este discípulo. He aquí, querido hijo, que, con la ayuda de Dios, tu pregunta ha sido respondida. Vaya si no, un tratado le han respondido la pregunta. No sabemos si lo hemos hecho como tú deseabas o esperabas escuchar, pero ciertamente lo hemos realizado en la medida de nuestras posibilidades. Y cuando se hace lo que se puede, Dios lo agradece. Esto les quería leer, ¿no? Cuando se hace lo que se puede, Dios lo agradece. Es importante esto de que siempre destacamos, ¿no?, por Filocalía, de hacer lo mejor posible. Siempre ponemos lo mejor posible. Ese es el punto. Y fíjense cómo Calixto e Ignacio tienen en cuenta a Dios todo el tiempo. Ya el título del tratado es Con la ayuda de los santos y de Dios. Método riguroso, con la ayuda de los santos y de Dios. Y aquí dicen, querido hijo, con la ayuda de Dios. No sabemos, humildes. No lo dicen por decir. No es una impostura. No sabemos si lo hemos hecho como tú deseabas o esperabas escuchar. No lo saben. Pero ciertamente sí saben, lo hemos realizado con lo mejor que teníamos. Qué bueno, qué bueno. Miren, de cada párrafo se puede sacar cosas. Por ejemplo, hay en la recapitulación, porque después empiezan ellos a recapitular sobre lo ya dicho, a repetirse, un poco enfatizando al discípulo cosas que destacan. En el 95 se los recomiendo mucho a esta recapitulación, cómo se debe rezar, acerca de la iluminación verdadera
y del poder divino. Los padres dicen que quien desea ser sobrio en el hablar, sea solícito en rezar siempre. En otras palabras, ¿querés tener sobriedad en el hablar? Reza mucho, reza mucho. Habla con Dios. Con pureza y sin divagar. Rezar con pureza, con recta intención, con honestidad, desnudándonos ante Dios y sin divagar, poniendo la atención. Que inspire a través de la nariz hacia el interior del corazón, atiende solo a las palabras de la oración, medito en ellas, es decir, piense en Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Debe hacer esto hasta el momento de la iluminación del intelecto en el corazón, pues como sostiene San Diádoco, los que meditan incesantemente este santo y glorioso nombre en la profundidad del corazón, pueden alcanzar a ver en algún momento la luz de su intelecto. Pueden alcanzar a ver en algún momento la luz de su intelecto. Esto quiere decir, en nuestro entender, que pueden alcanzar a ver la fuente de su espíritu. No serán ver a Dios cara a cara, pero sí se está hablando sin duda de esa especie de teosis, de esa deificación, en la cual el hesicasta percibe lo que lo origina, lo que lo sostiene, las emanaciones de Dios, ya que no a Dios mismo, que es el incognoscible. En esta antropología y en esta teología de Filocalía. Bueno, ¿qué más teníamos acá? Otras notas. Las voy a buscar bien y seguimos. Bueno, hermanas y hermanos, ya para ir terminando esta clase 64, vamos a leer un párrafo que me parece una exquisita síntesis de todo el texto de Calixto Ignacio. Y antes de hacerles dos comentarios breves, me pareció muy interesante el concepto de cómo las pasiones quedan estériles, que se menciona en el texto. Es decir, como decía San Isaac, también citan a San Efrén, a Elías Écdico. La impasibilidad es cuando las pasiones vienen a nosotros, pero quedan estériles, es decir, no se reproducen en nosotros, no tienen hijos estas pasiones en nosotros. Y quedan estériles porque la mente ya no las necesita. Y el cuerpo se acostumbró a vivir otra vida, a no depender de ellas. Las pasiones quedan estériles. Cuando vienen a nosotros, porque van a venir de dentro y de fuera, vienen a nosotros pero no encuentran terreno fértil para fructificar, para reproducirse. En ese sentido, y esto era el otro comentario que quería ir, valoremos, agradezcamos nuestras pequeñas impasibilidades. Algo parecido hablábamos el otro día en la última clase de fenomenología. ¿Somos impasibles? No. ¿Queremos serlo? Sí. ¿Estamos de camino? Sí. ¿Cómo? Y bueno, a través de nuestros pequeños actos de impasibilidad. Valorémonos, agradezcamos a Dios la gracia que nos llevó a ello y pidamos con fervor que eso crezca en nuestra vida. Dame el don de buscarte por sobre todas las cosas, de encontrar la dicha en ti y en tu presencia, y no en lo que es fugaz,
imperecedero y que me deje en el pantano de la esclavitud. Dame esa gracia. Bastaría desearlo mucho y pedirlo con intensidad de corazón para que empecemos a ver estas pequeñas impasibilidades en nuestra vida, pequeñísimas, pero que por lo menos nos van señalando el camino hacia aquella teosis o deificación del hombre que todo esicasta pretende, o todo aspirante a esicasta, como sería el caso nuestro, ¿verdad? De todos nosotros. Otra recapitulación se titula en la página 322, capítulo 96. Tengan paciencia, lo vamos a leer tranquilos al capítulo y comentando si aparece algo. En sí mismo el texto es perfecto. A mi entender nos deja claramente expuesto el asunto. El asunto, yo diría que el asunto del texto de ellos, de Calixto e Ignacio, y de toda Filocalía. Según lo antedicho, origen y matriz de las cosas que sobrepasan la razón, origen y matriz, ¿no? El molde, de las cosas que sobrepasan la razón son la esiquía, la atención y la oración. Esiquía, atención y oración. Ellas se enriquecen, cual si fuera una base sólida y un baluarte, con el cumplimiento de todos los mandamientos deificantes. Fíjense qué interesante, cómo ellos toman a los mandamientos como la base de la deificación del hombre. Nosotros solemos, sí, tener en cuenta los mandamientos, por supuesto, pero quizás pocas veces nos ponemos a profundizar en las capas de significado que tiene cada mandamiento, que no es solo la línea de lo que se lee, como hablábamos días atrás con los salmos. No nos quedemos solos con la letra, ¿no? Los enemigos me acosan y tú, que las naciones. No, profundicemos un poco en el sentido, incluso en los mandamientos que son deificantes, dentro de lo humanamente posible. Siempre ellos mantienen la humildad ahí al costadito, siempre atentos a lo que nos es posible, ¿no? Fíjense esto, de la ausencia de preocupaciones o esiquía, sinónimo, de la ausencia de preocupaciones o esiquía. La atención y la oración surgen el movimiento del corazón y el calor que atacan a las pasiones y a los demonios y purifican el corazón como un crisol. Es decir, de la ausencia de preocupaciones o esiquía, la atención y la oración, de esas tres cosas, surgen el movimiento del corazón y el calor que atacan a las pasiones. De ahí vienen el deseo por el Señor Jesucristo y el eros infinito. De ahí el dulce correr de las lágrimas, provenientes del corazón como de una fuente, mediante las cuales se purifica el alma. ¿Se acuerdan? El dulce correr de las lágrimas provenientes del corazón, mediante las cuales se purifica el alma y el cuerpo, como a través de un hisopo, y se enriquecen para el arrepentimiento, el amor, la rendición de gracias y la confesión. Reléanlo tranquilos al párrafo, fíjense, tiene mucha riqueza y enseñanza. Y practicidad, nos está dando toda una regla de vida. De allí, es decir, de lo antedicho, de allí viene después la serenidad y la paz infinita del pensamiento. De allí viene la serenidad y la paz infinita del pensamiento, que no tiene fin porque sobrepasa todo intelecto. Es decir, allí ya no se puede describir, ya no es racional lo que viene después.
es lo inteligible, más allá. De esas cosas procede también la iluminación de fulgores níveos, iluminación de fulgores como de nieve. Y en último término, la impasibilidad. En último término. Y a esto también quería ir. La resurrección del alma antes de la resurrección del cuerpo. De todo esto viene la resurrección del alma antes que la resurrección del cuerpo, junto a la nueva plasmación y el retorno al estado a imagen y semejanza. Retornamos a ese estado en esta vida, no en la futura, en esta misma, mediante la práctica y la contemplación, la fe, la esperanza y el amor. Todo eso dentro de las posibilidades humanas. Siempre hace la salvedad. Porque también ellos estaban en un contexto donde eran atacados por otros religiosos, con otras tendencias, otras formas de ver las cosas. Entonces le decían, no, pero ustedes están queriendo decir que el hombre puede ser Dios, ¿no? Entonces ellos decían, no. Y se cuidaban en esto y enfatizaban mucho dentro de las posibilidades humanas. Y para terminar, a lo enumerado precedentemente debemos sumar la tensión total hacia Dios, tensión total hacia Dios, estar tendidos, pero totalmente hacia Dios. Es decir, tiene el deseo de unión con Dios, tiene que ser un deseo que esté por sobre todo otro deseo en nosotros, por sobre cualquier otro. Debemos sumar la atención total hacia Dios y la unión inmediata, el éxtasis, el reposo y la inmovilidad. Algo que en el tiempo presente se da cual si fuera un espejo, en enigma y como señal, mientras en el siglo futuro será cara a cara. Es decir, en el tiempo presente todas estas cosas, es decir, el éxtasis, el reposo, la unión inmediata, la inmovilidad, se nos da como en espejo, en enigma y como señal. Y en el siglo futuro, cara a cara, con una participación total y perfecta de Dios y el gozo eterno. Disculpen. Así que bueno, parece que hemos leído mucho. Con esto terminamos el texto de Calixto de Ignacio. Ni de cerca lo hemos terminado. Pero en 4 vídeos hemos tratado de acercarnos a su mensaje, a su enseñanza, a esa forma de ver la vida en la presencia de Dios y que tanta utilidad nos puede brindar si nos esmeramos un poco en tomarlos de referencia, en leerlos con paciencia, intercambiemos sobre el tema si se interesa. Bueno, hermanas y hermanos, ¿qué más nos queda? Solo invitarlos, recordarles la invitación, quienes quieran participar del encuentro de la oración de Jesús, el próximo sábado 24, a las 15 de Argentina, 20 horas de España. Estaremos poniendo el día antes en los blogs el enlace para sumarse a Zoom. También agradecerles, ya hemos llegado a los 1000 suscriptores en YouTube, lo cual nos permitirá, vamos a ver cómo lo hacemos a veces, hacer alguna de estas clases en vivo. Se anuncia, se hace en vivo, entonces si alguno de ustedes ocasionalmente tiene tiempo, puede participar en vivo mediante un chat, me han explicado. Entonces ustedes pueden ir haciendo preguntas o aportar cosas, intercambiar, mientras estamos realizando el vídeo. Eso está muy bueno para hacerlo más vivo. Y ya vamos a ver si implementamos también algunas otras cuestiones utilizando esta herramienta instantánea.
Bueno, estamos agradecidos realmente a Calixto e Ignacio, ¿no?, por haber vivido la vida que vivieron y habernos transmitido su mensaje que tanto valoramos. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.